Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Roberto Feregrino y estoy muy contento porque el maestro Carlos Valgañón nos recibió en su casa para hablar un poquito sobre música y sus proyectos. Por favor, acompáñenos. Carlos, eres licenciado en piano, sin embargo también has sobresalido como multiinstrumentista. Tocas el charango, la jarana y percusiones. ¿Qué te ha llevado a seguir ese camino en la música? Quiero decir más bien que yo no me considero pianista únicamente, sino que tampoco quiero tomarme el título de multiinstrumentista, pero es algo que para mí significa pues todo alrededor de mí está a través de los instrumentos y de la música en general. En el piano me he dedicado a acompañar danza, a acompañar cantantes y actualmente vivo del piano. Afortunadamente puedo decir que estudié lo que quise y además me mantengo de aquello que estudié, ¿no? Y los otros instrumentos pues me han permitido desarrollarme y sentirme como una persona, un músico pleno. Entonces, pues bueno, para mí es como quizá reiterativo, pero decir que toda mi vida está en torno no solo, digamos, al piano, sino a la posibilidad de estar dentro de los otros instrumentos. Primero que nada, quisiera mostrarte una cuestión muy interesante del charango. El charango pues es un instrumento que se toca en toda Sudamérica, en Bolivia principalmente, pero en Perú, en Argentina hay mucha música que también requiere pues, del charango. El charango es un instrumento que originalmente está hecho con un caparazón de armadillo. Hay diferentes tipos de armadillo, de hecho este es un charango muy pequeño, hay muchos más grandes. Y este fue, digamos, el primer instrumento que tuve, que fue como, digamos, fuera del piano y del panorama en el que yo me había empezado a formar, ¿no? Yo ya había entrado al conservatorio cuando estaba estudiando mi último año de la secundaria. Y cuando entré a la prepa, tuve la posibilidad de entrar a un grupo de música latinoamericana. Y ahí fue donde yo conocí el charango. Y este para mí fue la llave a entrar a un mundo de otras posibilidades sonoras. Este fue mi primer charango, pero ya casi no lo toco porque, digamos, están hechos de una manera muy rústica y cuando se afinan, pues hay demasiada tensión en el instrumento y por el uso y porque pues ya el tiempo va haciendo mermas en los instrumentos. Si yo dejo afinado este instrumento, se llama pandear, ¿no? que empieza como a doblarse el instrumento y entonces eso puede hacer que se dañe y que se rompa de estas partes. Entonces ya nada más lo tengo como pues algo más simbólico que instrumental. Y ahora tengo este otro instrumento que tiene un motivo muy bonito ahí pintado. Y ya, pues este es un instrumento un poquito más profesional. Es muy común que la gente diga, ¡ah, qué bonita guitarrita! Es algo que se escucha todo el tiempo. Y
Bueno, a mí no me enoja, me da como curiosidad, me da risa, porque sí, justamente una de las cosas es que no hemos aprendido, o más bien no nos han enseñado tampoco a entender de las otras posibilidades que hay más allá de lo que conocemos, ¿no? Entonces, que es como lo evidente, y pues claro que la guitarra es un instrumento muy significativo, y es normal que si es lo que conocemos, pues digamos, pues con lo que lo relacionamos, ¿no? Es una guitarrita. Entonces, pero si te fijas, hay muchas guitarritas, pero cada una es diferente. Hay instrumentos de aquí, de muchos lados del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cuatro venezolano, tenemos los charangos que son de Bolivia, bueno, de Latinoamérica, de Sudamérica. Tenemos diferentes tipos de jaranas que son de Veracruz y es algo muy significativo para nuestra cultura. Tenemos también el ukulele, que es un instrumento que en los últimos años se ha vuelto muy llamativo, ¿no? Como un boom digamos, que tiene muchas posibilidades también muy bonitas de sonoridad. Tenemos la vihuela, que es un instrumento que es muy también significativo dentro de la música mexicana. Otro tipo de jaranas y un guitarrón, por ejemplo, que es también muy significativo para, por ejemplo, la música del mariachi, pero que también ha empezado a incursionar en muchas otras posibilidades de otras culturas también. Entonces, bueno, el charango, y es algo que tiene algo muy peculiar y coincide mucho como con la jarana. De hecho, tiene una afinación muy parecida. Son cuerdas dobles, es decir, no es como en la guitarra que un solo dedo toca una sola cuerda, cada dedo toca dos cuerdas. Eso hace que sea, digamos, un sonido también más brillante también, porque como es pequeño es más agudo, pero sus posibilidades sonoras son infinitas. Voy a tocar un pequeño fragmento de una pieza como yo la aprendí, que es el estudio para charango de Ernesto Cabur. Carlos, además del piano y las percusiones, también tienes una maestría en docencia, la cual has practicado durante años. ¿Cómo ves la educación actualmente en general y concretamente en la música? Bueno, en cuanto a la educación en general, me parece que sigue habiendo muchas, ¿cómo lo diría? Como incertidumbres para los que nos dedicamos a las artes. Un poquito en el sentido de estos paradigmas sociales que se han mantenido de relegar a las artes, incluso en el mismo sistema educativo, ¿no? Quedan como relegadas de alguna manera. Y yo recuerdo todos los años que he trabajado en secundaria, por ejemplo, dando clases en secundaria, nunca falló que alguno de mis alumnos dijera: oye, maestro, pero yo para qué quiero aprender música, si yo no voy a ser músico, ¿no? Y entonces, pues yo les pregunto, entonces, ¿por qué estudias matemáticas si a lo mejor no te vas a dedicar a ser matemático o actuario, ¿no? ¿Por qué estudias química si no vas a ser químico? Entonces, es una cuestión
primero conocimiento general y abrir el panorama, ¿no? O sea, la cuestión de las artes, o sea, yo no creo que todo tenga que ser a favor de la música, ¿no? La música es una, pero yo me he encontrado en ella, pero es tan importante aprender a lo mejor a dibujar como aprender a bailar. Es más, cada vez creo que es una mayor necesidad de realmente aprender a bailar, a danzar, a pintar, a escribir, ¿no? Y a escribir artísticamente, no a escribir resúmenes o a escribir como síntesis de libros. Eso, de hecho, creo que es lo más absurdo que nos han enseñado dentro de esta educación, ¿no? Y otra cosa es a quién le enseñamos, para qué y por qué, o por qué lo hacemos de esa manera. Estos últimos años yo ya no he estado trabajando directamente en secundaria, sino que me he dedicado a la enseñanza de la música a nivel superior. Pero hay algo bien particular. No enseño música a quienes se van a formar como músicos. He estado enseñando música, por ejemplo, a bailarines, y entonces el enfoque es otro. No puedes enseñarle música a los bailarines como le enseñas música a los músicos. Y también le he enseñado música a quienes ya son músicos. Entonces eso me ha hecho traer o pensar en nuevas formas de enseñanza, porque me ha tocado alumnos que lo que yo tengo de edad ellos lo tienen de experiencia, dando clases de lo mismo que yo les estoy dando clase, ¿no? Es decir, empecé a dar clases a nivel licenciatura para, digamos, regularizar a muchos de los maestros que han dado clases desde hace muchos años, pero que no se titularon. Entonces estaban, digamos, en esta cuestión de regularizarse en sus trámites para poder continuar debido, pues, a las reformas educativas. Y muchos otros porque realmente les nacía terminar su carrera, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, de uno de mis alumnos, que te digo, lo que yo tengo de edad él lo tenía de experiencia, dando clases de la misma materia que yo le estaba dando. ¿Qué es lo que hacía diferente? Pues el trato del enfoque hacia esa materia, ¿no? Buscar otras posibilidades que no son tan quizá occidentales, es decir, siempre entendiendo la posibilidad de que lo que hemos aprendido puede estar mal o puede verse desde otra cultura, desde otros enfoques, y que eso más bien nos enriquece, es decir, todo lo que hemos aprendido musicalmente o artísticamente, y mucho de las cuestiones que aprendemos en la escuela están enfocadas desde la cuestión europea, ¿no? Lo que hemos aprendido a través de los europeos y que llegó a nosotros. Pero ni los europeos, y ahora, por ejemplo, las tendencias de la educación más, por ejemplo, de Estados Unidos, que también se va imponiendo, pues no es toda la verdad, ni es lo mejor. Es decir, no es porque estén mal, es que no es lo único. ¿Por qué no hemos aprendido, por ejemplo, desde lo mismo que ya tenemos aquí de cómo se enseñaba el arte en las culturas mesoamericanas, pero también entender que, por ejemplo, los asiáticos, los japoneses, los chinos y todos han tenido un desempeño de la creación artística sumamente fuerte, muy fuerte, ¿no? Y no son tampoco los únicos, o sea, hay muchas otras cuestiones, ¿no? Los hindúes, por ejemplo, los hindús tienen una cuestión musical que está mucho más allá de todo el entendimiento y del crecimiento en sí mismo de la música europea, ¿no? Son perspectivas completamente diferentes, y casi nunca hemos como mirado hacia esos otros lados, ¿no? O sea, claro que hay también quizá una tendencia muy fuerte a pensar en el rescate de nuestra cultura, y claro, yo estoy ahí, ¿no? O sea, la mitad de mis proyectos
tienen que ver con la música mexicana, pero tampoco es la única, es decir, hay mucho más allá, ¿no? Y ese es justamente, creo, el enfoque que yo trato de llevar a mis clases, ya sea a los bailarines o a los otros músicos que retoman su formación, o en secundaria o en prepa, que siempre hay mucho más allá de lo que vemos, ¿no? O sea, ver más allá de lo evidente. Ese es para mí, digamos, como lo que yo trato de rescatar todo el tiempo en mi labor docente. Y yo aprendí, digamos, una frase de mi maestra de piano, ella decía: el pianista que solo es buen pianista no es buen pianista. Entonces, si uno se enfoca nada más a entender una cosa como nos la enseñan, pues vas a tener una visión muy sesgada y puede desarrollarse demasiado a niveles realmente extraordinarios y muy virtuosos, pero siempre hay más. Me gustaría preguntarte cuál es su importancia desde tu perspectiva, y si la música tradicional mexicana consideras que necesita algún tipo de rescate. Creo que hay un error en esta frase de estamos al rescate de la música tradicional, porque no somos superhéroes, no estamos al rescate de nadie, porque la música tradicional vive por sí misma. Y yo creo que ese es un error que sucede mucho con quienes vivimos en la Ciudad de México, que sentimos que tenemos que hacer algo porque no lo conocemos, está fuera, digamos, de nuestra cotidianidad. Pues claro que si de repente hay algo que nos atrae, pues queremos que todo el mundo lo conozca, pero no es que no se conozca. La música tradicional en Veracruz vive en Veracruz desde niños de 3 años que saben tocar jarana. Y entonces me ha tocado verlo, que quienes aprendemos un instrumento como la jarana y de repente pues el son jarocho te atrapa, te haces parte de él y se vuelve también parte de tu vida. Y entonces quienes aprendemos acá y vamos a un fandango en Veracruz y llegamos, y pues es una fiesta preciosa, ¿no? Donde estás todo quien sabe tocar la jarana y quien sabe de tocar el son jarocho. Llegas y te juntas 50, 60 músicos alrededor de la tarima, y quien sepa bailar se mete a bailar, a zapatear. Pero es muy triste, por ejemplo, que muchas de las personas con más sabiduría, así, están esperando todo el año solamente para bajar a la fiesta del fandango, y de repente llegan pues, los más jóvenes, los más entusiastas, y los hacen a un lado, ¿no? Incluso llegan y les dicen: no, es que así no se toca, así no va. ¿Cómo tú te atreves a decirle a quien es el poseedor de ese conocimiento que no lo conoce? ¿No? O sea, es absurdo. Y es muy frustrante en ese sentido. Y entonces acá en la ciudad se ha aprendido un estilo del son jarocho que es muy rápido, muy vivo, ¿no? Porque es como también parte del reflejo de nuestra misma forma de vivir en la ciudad, muy apresurado, muy gritado todo. Y el son jarocho en realidad es más bien calmado, es tranquilo, es demasiado poético. Y pues sí, es bastante triste cuando alguien de acá que ha aprendido, además que es como la copia de la copia de la copia, y quiere enseñarle a hacer a quien lo ha sabido hacer siempre, ¿no? En otra situación es la cuestión de, pues es nuestro compromiso en realidad conocer más de nuestra música, de toda nuestra música, es decir, el territorio mexicano es demasiado amplio y tenemos muchísimo que aprender de nuestras tradiciones. El son jarocho es es algo que se ha explotado, digamos, aquí en la ciudad desde hace unos 15, 20 años, pero en las festividades apenas de los años 50 para acá ha tenido también un despliegue a nivel internacional muy importante, pero no es tampoco todo en la música tradicional. El mariachi como lo conocemos, con las vestimentas muy llamativas y los sombreros y las trompetas,
pues también es parte de nuestra cultura, pero si también si uno se mete a ver, ese no es el mariachi tradicional tampoco, que nosotros hemos pensado que sí, pero no, en realidad ese no es el tradicional. Y hay muchas otras músicas, o sea, yo te preguntaría si conoces el canto cardenche, por ejemplo, o si conocen las pirecuas, o si conocen las jaranas yucatecas, y me voy a quedar muy corto, ¿no? En todas las posibilidades de la música, de los cantos de los huicharricas, ¿no? De los tarahumaras, mucha música que se hace en otros lugares con la vihuela, que no es de mariachi, los sones de tarima, de Tixla, o sea, es una cantidad impresionante de cosas de la música tradicional que debemos no de rescatar, porque como te digo, ya existe, ¿no? O sea, existen por sí mismas, pero más bien es nuestro compromiso conocer un poco más de ellas. Y también, no solamente de la música tradicional, así, en ese folclore, ¿no? Es importante también conocer nuestras cumbias, por ejemplo, y bailarlas, ¿no? Y saber que, por ejemplo, que algo muy peculiar en nuestro estilo de bailar es que todo lo queremos bailar como rock, o más bien el rock lo bailamos como cumbias, y las salsas las bailamos también como cumbias, y también hay otras formas de hacerlo y de vivirlas, ¿no? En este sentido, la música pues está muy ligado, por ejemplo, a la cuestión de cómo bailamos. Y también es importante, creo, saber bailar. Saber bailar. A mí me gustaría aprender mucho mejor a bailar. Sé zapatear un poco en el son jarocho y me gustaría aprender mucho más. Pero también, por ejemplo, me encantaría aprender a bailar bien la salsa. Y una segunda cosa es la relación de la cosmovisión que está más allá de solo la música. Es decir, cómo una cuestión musical en realidad está permeada culturalmente por muchas otras cosas. Por ejemplo, de la literatura. El son jarocho tiene un género literario que es la décima espinela o la versada, y es algo sumamente rico e impresionante. Quisiera que pensaras en una letra de una canción moderna, pop, rock, fusión o reggaetón, la que ustedes quieran. Piensa 3 segundos y te voy a decir un verso de Patricio Hidalgo, que está pensado solamente un verso. Como una estrella fugaz que ilumina mi recuerdo y siente mi lado izquierdo que nunca regresarás. No tengo tiempo de paz ni en las flores ni en el río. Vivo disperso y sombrío, y al sentir que no te encuentro, el sol que llevo por dentro está muriendo de frío. Y como esas, muchos otros versos que son parte de la tradición, y que cuando los empiezas a entender, a cantar, pues empiezas a comprender otras perspectivas de la naturaleza, de la relación con las otras personas. ¿Por qué? Porque están relacionados con lo cotidiano de lo que ellos ven, o con lo que ellos crecieron. Muchas cosas que ya tampoco existen, ¿no? Pero que tienen una riqueza y que se han vuelto, son parte de una construcción no solo musical, es literario, es danza, es la pintura, la misma, muchas otras artes que aparentemente no están como tan presentes, o que no son tan evidentes, pero ahí están, ¿no? Y las cuestiones, por ejemplo, de una preparación de un fandango, pues no es nada más la música y la danza, o sea, también hay otras cuestiones que son importantes, y tiene que ver con la relación que hay con los demás, y que existen en toda fiesta, ¿no? O sea, es importante y no hay que negarlo, y es también bonito vivirlo en la cuestión de la comida y de la bebida que se da en esas fiestas. No digo nada más del son jarocho, ¿no? O sea, en todas las fiestas existe, y es muy bonito también, ¿no? O sea, y estás en un fandango y te tomas un torito y es delicioso, o sea, te sabe a gloria eso, ¿no? Un jugo un vasito de shoshogo,
que es otra bebida de un fruto que se da en la región de los Tuxtlas, ¿no? Y también es riquísimo, ¿no? Entonces no es nada más la música, están ahí, por ejemplo, lo que te digo, frutas que no son como tan conocidas, ¿no? Y ahí están. Y es bonito probarlos, ¿no? O sea, en ese sentido, no es nada más esto, ¿no? Esto es un palo, pero es lo que viene atrás de ello. En 2009 y 2011 fuiste becario para el FONCA en la rama de músicos creadores con el grupo Arcadio Hidalgo y ahora se llama Púrpura Cascabel. ¿Podrías decirnos en qué consistieron dichos proyectos? Cuando tenía yo apenas un par de años de haber entrado al conservatorio, te estoy hablando, tenía 15, 16 años, conocimos había un profesor, en paz descanse, el maestro Felipe Flores, que daba la materia de folclore musical mexicano. Por él fue que yo conocí el son jarocho. De hecho, él me regaló este instrumento, que se llama chaquiste, es el más pequeño de la familia de las jaranas. Él me invitó a formar parte de un grupo, de un ensamble adentro del conservatorio que fue dedicado al son jarocho. Muchos de mis compañeros entonces nos empezamos a juntar y empezamos a aprender de un maestro, Fabricio Martínez, que él fue el quien nos introdujo y nos sedujo al mundo del son jarocho. Entonces yo empecé a tocar, después de me hice de este otro instrumento, es el siguiente en tamaño, se llama mosquito. Y cuando empecé a tocar más, entonces me apodaron como el mosquito. Como yo traía la cuestión del charango, a la hora de tocar el mosquito pues era mucho más vistoso de lo que normalmente es. Entonces, pues el mosquito y entonces así se me quedó. Entonces desde entonces soy el mosquito jaranero. Y de aquí voy a lo siguiente. El proyecto que entonces era Arcadio Hidalgo, pues lleva el nombre de un gran sonero. Y empezamos a trabajar más allá del son jarocho tradicional, empezamos a a explorar las posibilidades que nosotros pues habíamos aprendido a través de la música académica y empezar como a jugar con otras armonías, con otras posibilidades de ensambles dentro del mismo son jarocho, y poco a poco desarrollamos la idea y surgió una inquietud para llevar el son jarocho a otras poblaciones, ¿no? Te digo, en esta cuestión de que uno está aprendiendo, pues está en el ímpetu y quiere que los demás también lo aprendan, ¿no? Y pues una de las poblaciones a las que nos queríamos dirigir pues eran los niños. O surgió la idea de hacer una obra de teatro que incluyera cosas de la mitología o de la cosmovisión del son jarocho, creando personajes dentro de una obra de teatro para niños dentro del son jarocho. Entonces hicimos una obra de teatro que se llamó en ese momento Así tres de un fandango, las tres raíces del son. Y hablábamos de las tres raíces que componen en general la música mexicana, que son la negra, la indígena y la andaluza o la española, ¿no? Y nuestra cultura es mestiza. Son esas tres. Y muchas otras más, porque incluso hay muchas más culturas que permean dentro de nuestra propia cultura, ¿no? De eso se trató ese proyecto, Así tres de un fandango. Ganamos una beca del FONCA para músicos creadores dentro de la rama de música tradicional. Después de ese primer proyecto empezó como una obra de teatro guiñol, después la hicimos obra más de teatro, y en realidad es una obra de teatro con el pretexto de usar el teatro, porque en realidad somos músicos que jugamos a ser actores, no es como los actores que empiezan a tocar, ¿no? Acá somos músicos que aprendimos, de hecho nos metimos a un entrenamiento y a clases de actuación para poder pues desempeñarnos lo mejor posible en la obra, ¿no? Y después hicimos
una serie de composiciones de sones para niños, o más bien canciones para niños al estilo de son jarocho. De esas fueron las dos becas que ganamos del FONCA. Y ese proyecto ha continuado hasta nuestros días, bueno, hasta este momento, y te estoy hablando de 15 años de esa producción. Ahora ya no se llama Así tres de un fandango. De esa obra de teatro, la música vive en sí misma, y lo que estamos moviendo ahora como el ensamble Púrpura de Cascabel es la música que se creó para esa obra de teatro. Entonces esa música la pueden buscar ustedes en cualquier en Spotify, en YouTube, en cualquiera de las plataformas de audio, de música, está disponible ese disco. Y ahí se ve reflejado todo esto que te estoy diciendo de a dónde llevamos la música, de nosotros como que estudiamos un poquito más de la música académica, y que también dentro del respeto del son jarocho hicimos nuestras propias adaptaciones para crear este disco, ¿no? Y próximamente vamos a reestrenar la misma obra, pero ahora ya lleva otro nombre, se llama La Isla de los Nahuales. Estaba por estrenarse en diciembre, pero con esta situación de la pandemia veremos hacia qué momento se pospone, pero está en camino la reinauguración de la obra de teatro. Además has participado en ensambles vocales como Vivani, Bel Canto y Cantera. ¿Tienes algún otro proyecto en este momento o pretendes continuar con estos ensambles vocales? Por varias circunstancias, la existencia misma de estos ensambles pues ya no está, pero a lo largo de toda mi carrera siempre estuve en algún ensamble vocal. Empecé con Cantera y Bel Canto de manera prácticamente simultánea. Creo que una de las cuestiones que más me ha gustado pues es la música a capela. Esto es que no lleva ningún instrumento, es pura voz. Es muy rico las posibilidades que uno tiene de poder hacer música únicamente con la voz, y que no es uno como solista y cantando, sino hacer un ensamble. Para mí la mayor forma de disfrute en la música que yo tengo es a través de hacer ensambles, ¿no? O sea, de tocar en grupo. De hecho, a mí no me gusta casi tocar como solista. Yo prefiero 1000 veces tocar con amigos. Algo que tuve la fortuna fue hace 2 años cuando me invitaron a formar parte de Vivani, que éramos 4 coristas y un compañero al piano, para completar algunas cosas, sobre todo algunas piezas, no todas. Y ese proyecto nos llevó a viajar a Colombia y a representar a México en un festival internacional de coros. Y creo que participar en ensambles vocales o en coros siempre ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como músico. Actualmente tengo varios proyectos. Tengo pues el de Púrpura de Cascabel, que es de son jarocho, o cercano al son jarocho porque es más bien como fusión dentro del estilo del son jarocho. Estoy en el grupo de Los Maliches, que es un poco más guapachosa la música, tiene un sentido más para llegar a la gente a bailar. Tocamos cumbias, tocamos salsas y tocamos como muchas cuestiones que están dentro de los ritmos afrolatinos. Estoy en otro grupo que se llama Corazón Jarocho, que ese sí es para tocar música más tradicional dentro del son jarocho. Yo estoy incorporándome a otro proyecto que se llama Los Pianomaniacs, que va a ser un ensamble muy divertido, música muy variada, de todo, así desde música clásica, música de comedia, música triste, así tienen todas las posibilidades habidas y por haber, y es un ensamble de 4 pianistas. Otro proyecto que por el momento está un poquito detenido, pero es un
un ensamble de mariachi, pero no el mariachi de trompetas, no es un ensamble pequeño de mariachi, que en vez de que tenga violines y trompetas, lo hace un amigo acordeonista. Entonces el sonido es completamente diferente. Yo toco la vihuela, otro compañero toca el guitarrón y hay una chica cantante. Y suena espectacular también. Esperemos que también se reanuden las actividades con ese ensamble de mariachi. Carlos, esta es una pregunta obligada para el programa. ¿Cómo es que ha afectado este encierro, es decir, la cuarentena por el COVID-19, a tu trabajo? Es decir, ¿cómo vive el encierro un músico? ¿Hay proyectos o te destrozó todo lo que tenías en puerta? Yo la verdad me siento muy afortunado porque yo no he dejado de trabajar o de producir. Claro que hay días en que hay mucho más que hacer que otros. A mí de alguna manera hasta me ha venido muy bien porque sí he podido descansar en varios aspectos, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, estoy en 5 proyectos musicales y además en trabajo. Entonces yo tengo actividades todo el día, todos los días. Y tengo la fortuna de tener un trabajo estable que no me ha dejado de, digamos, de pagar la renta. Y la mayoría de los músicos que solamente viven de sus proyectos son los más afectados de esta situación. Dando clases, pues yo he seguido produciendo material para mis alumnos. He producido varios como videos tutoriales que están pensados para mis alumnos de la escuela de danza, pero creo que tenían una posibilidad muy bonita de que quien se interesara, por ejemplo, en el aspecto de las rítmicas latinoamericanas, los puede consultar en mi canal de Carlos Medésigo. Ahí hay material que si te interesa pues, aprender, por ejemplo, ritmos latinoamericanos o del son jarocho o percusiones jarochas, que hice un video específicamente de percusiones de son jarocho, pues están ahí disponibles. Es parte de las actividades que he tenido en esta cuarentena. Algo que pasó también, y ha sido también empezando la cuarentena, explotó así muchísimo, fueron los videos de músicos que trabajaron como a distancia, ¿no? Y se hicieron los ensambles, trabajando cada quien desde sus casas y se unen los videos y bien padre. También participé dentro de esos videos, varios. No han parado, también me han seguido como pidiendo colaboraciones para eso y yo pues con todo el gusto del mundo participo en ellos. Con otros, dentro de los mismos grupos, sí hemos seguido teniendo algunos ensayos, pues igual teniendo algunas precauciones, ¿no? Dentro de las medidas sanitarias, pero de alguna manera yo no he parado de todas mis actividades. También para la escuela soy delegado sindical y pues ahorita hay una situación muy, muy compleja que pasa con las autoridades de Bellas Artes específicamente, en las que el trabajo de muchos de los trabajadores que estamos en el instituto pues se pueden ver en riesgo y estamos trabajando en eso. Entonces también pues hemos tenido mucha desactividad. A mí, por ejemplo, no me gusta dar clases, bueno, no soy tan ávido de dar clases particulares porque pues prefiero yo dar las clases grupales y afortunadamente no he, digamos, tenido como esa necesidad porque es un trabajo que a lo mejor se lo estaría quitando a otros de los compañeros que tienen mucha más necesidad de estar dando clases particulares. No digo que no lo quieran hacer, o sea, es muy padre, ¿no? Y se necesita también. Lo que digo es que soy muy agradecido en ese sentido de no tener que haber tenido que buscar más allá de lo que ya tengo. Lo que sí me ha afectado quizás es una cuestión, no de salud, sino de cuestión de ejercicio, ¿no? Normalmente voy en bicicleta a mi trabajo y ahora pues si salgo del cuarto a la sala, que tú ves mi departamento pues es pequeño,
y la mayor parte de las actividades que tengo pues, son sentadas. Entonces no, eso sí me ha afectado en el sentido de que a mí me gusta estar en la calle rodando, me gusta mucho. Entonces lo que hice fue comprarme un entrenador para la bici, bueno, es como un rodillo donde puedo andar en la bici. No es lo mismo desde luego, pero pues, por lo menos, ¿no? Porque ya había empezado a subir demasiado de peso, todavía se ve el rezago. Y eso, y convivir con mis compañeros de una manera más ávida, ¿no? En los ensayos, ¿no? De no poder abrazar a alguien para mí sí me afecta, me pone triste no que estar, por ejemplo, en un ensayo con un amigo hasta allá y verlos y no poder abrazarlos, ¿no? Creo que eso para mí es lo que más extraño en esta situación. Carlos, ¿podrías compartir las redes sociales en donde la gente te puede encontrar o cómo es que se puede poner en contacto contigo, por favor? Las redes sociales en las que me pueden encontrar, primero está mi página de Facebook, Carlos Valgañón Medesigo, Valgañón con V. Y estoy también en Instagram como Mosquito Jaranero. Y pueden encontrar también los grupos en los que participo, que son Púrpura de Cascabel, Ensamble Púrpura de Cascabel, está en Facebook, igual está en Instagram. Los Maliches, de la misma manera, está en Facebook e Instagram. Y el tercer grupo que está activo también, que estamos por empezar actividades, que son los Pianomaniacs Show, que también están en Facebook y en Instagram. Y ahí está como los PM Show. Esas son las redes y parte del trabajo que tengo, pues si ustedes buscan en YouTube Vivani, Cantera, Púrpura de Cascabel, Los Maliches, ahí van a encontrar muchos videos en donde pues participo, y les sugiero mucho, sobre todo porque la música sí vale muchísimo la pena que ser escuchada, es la de Púrpura de Cascabel. Es un producto de verdad muy, muy rico y creo que lo van a disfrutar muchísimo. Carlos, vamos a hacer un pequeño juego. Yo traigo 5 palabras y la idea es que tú me digas lo primero que se te venga a la mente a bote pronto. Tú me dices cuando estés listo. Listo, ni modo que menso. El primero es escuela. Alumnos. Gobierno. Trabajo. Finanzas. Sustento. Amigos. Alegría. Piano. Vida. Muchas gracias. Y ahora el maestro Carlos Valgañón va a tocar el piano. Voy a tocar el preludio número 2 de Mario Curri Aldana, que también fue un músico contemporáneo, o sea, que hacía música contemporánea, pero que también incursionó mucho en la música tradicional mexicana. Esta no es una pieza que esté tan arraigada a lo popular, pero es muy, muy bella. Bueno, para mí significa mucho y se llama Romance.
Y ahora el maestro Carlos Valgañón nos va a presentar 3 de sus joyas musicales más significativas. Creo que quisiera empezar por la jarana, porque es un instrumento muy noble y porque por ese instrumento he podido viajar también al extranjero y llevar parte de la música mexicana a que se conozca en otros lugares del mundo, pero sobre todo aquello que me ha enseñado en la cosmovisión que te enseña, digamos, toda la cultura que rodea el son jarocho. Cómo la gente de Veracruz, con la que he convivido, por ejemplo, de la región del Sotavento, en Santiago, en Tlacotalpan, cómo ellos te enseñan a través del verso, de la cantada, de vivir la fiesta del fandango, cómo se enriquece tu vida y cómo cambia tu panorama completamente. Por eso, para mí, este instrumento es una de mis joyas más preciadas de todas. Te voy a cantar un verso en este instrumento, con el son del buscapiés. El segundo objeto que quisiera mostrarles, en realidad está dentro de este, pareciera que este fuera el instrumento, pero no, este es el estuche. En realidad no sirve más que para guardar esta otra pequeña joya. ¿Qué es este? Se llama arpa de boca, y es curioso que en Mesoamérica no haya existido, porque en toda Europa y Asia, y prácticamente en todos los continentes, también en África, se hicieron estos instrumentos. Solo producen una nota, y de hecho es una nota que casi no se escucha. Es una pequeña lengüeta. Pero para mí es importante porque nos permite siempre asombrarnos. Nos regresa la capacidad de asombro. Existe hace más de 2000 años este instrumento. El tecno de hace 2000 años. Increíble. Y mi tercer objeto es este instrumento. Para mí es muy significativo porque me gusta coleccionar instrumentos, como ustedes se habrán dado cuenta. Y muchos de los instrumentos, su valor no radica en su costo, sino en lo que significan o en la dificultad de conseguirlos. Este es un instrumento que tardé mucho para conseguirlo. En el viaje que tuve con uno de los ensambles, con Vivani, a Colombia, tardé todo el tiempo que estuve allí en conseguirlo, y yo ya había pensado que no lo iba a lograr, porque solamente se produce en un lugar que es en San Jacinto. Se llaman gaitas colombianas. Son dos, pero este es el que yo quería mostrarles. La forma de producción del sonido es única, y la forma de construcción para soplar no se encuentra en otro instrumento más que en este, y solamente se produce en ese lugar. Por eso es tan difícil de conseguir. Es
de arcilla y la forma en donde se produce el sonido en el bisel es única. Este normalmente se hace con una pluma de pato, pero ya desde hace varios años en que se protege a los animales, pues ya ahora se hace con una tapa de jeringa. Pero es sumamente bonito el sonido y además único en cómo se toca. Yo no soy experto y no sé tocar alguna pieza en especial, se toca música muy viva con en Colombia, pero yo lo que me asombra es su sonido y cómo está construido. Es sumamente difícil de tocar, bueno, para mí, pues. Yo sé que a lo mejor es un insulto para quien sí conoce la música de este instrumento, pero pues eso, digamos, no me impide el asombro que causa. Por eso esta sería mi tercer joya. Y como un cuarto y extra, tengo este pequeño silbato muy único. Es mesoamericano, lo utilizaron mucho los aztecas. Se llama, bueno, se le conoce más bien como aliento de la muerte. Y no produce un sonido en específico, sino una gama infinita de muchos sonidos simultáneos, que normalmente se le conoce como ruido rosa. En ya no se observa muy bien, pero bueno, esta es una recreación de uno real y tiene la forma de un cráneo, por eso se le llama aliento de la muerte y además por el sonido que produce. Dicen que cuando llegaron los españoles, se ponían los aztecas alrededor del campamento de ellos, más de 50 de los aztecas con este sonido. Imagínense cómo sería a las 3 de la mañana para tratar de espantarlos. Yo sí, se me hubiera puesto la piel china. Dicen que era tanto lo que les causaba a los españoles que incluso llegaban a vomitar. Así de fuerte es el impacto de este sonido, de este maravilloso instrumento. Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con el maestro Carlos Valgañón. Muchas gracias, Carlos.